¿Qué tal? ¿Cómo están mis alumnos del tercero de psicología? Hoy estamos en nuestra tercera clase de nuestra materia Intervención en Crisis. Y en esta clase estaremos viendo los primeros auxilios psicológicos, básicamente los procedimientos básicos a tener en cuenta en los primeros auxilios psicológicos. Y vamos a empezar por la primera fase, que es la del ambiente. En esta fase, el psicólogo toma en cuenta la situación de la crisis, toma contacto con esta. Y tenemos el punto de contextualización, donde el psicólogo conoce lo ocurrido, la magnitud de los hechos y se familiariza con la situación. El otro punto es la evaluación del ambiente. Determinar las necesidades inmediatas y las redes de apoyo activas en ese momento. Establecer las estrategias de intervención. Otro punto es la selección del paciente o grupo en el caso de que sea de un mayor número. Claro. ¿A qué nos referimos con selección del paciente? En este punto hay que tener en cuenta, por darles un ejemplo, en un accidente, ¿cuál es la prioridad? ¿A quién atenderemos primero? En caso de que no seamos muchos interventores, ¿verdad? Hay que evaluar quién necesita con mayor urgencia de ayuda. Otra fase es la del contacto. En esta fase, el psicólogo debe tener en cuenta la comunicación verbal y la no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a los gestos, a la ropa, por ejemplo. También es comunicación no verbal, hay que tomar en cuenta esto. La comunicación, los gestos, debe ser congruentes con la situación. Es muy importante demostrar cercanía. Cuando hablamos de cercanía no nos referimos precisamente a el acercamiento físico, contacto físico específicamente. Cercanía en el sentido de que estoy aquí, cerca tuyo, estoy prestándote atención, estoy interesado en lo que me estás diciendo. Y tener presente el no estar dando juicios, por ejemplo. Y no buscar responsable, que es muy importante. Otro punto es el distanciamiento psicológico. Cuando hablamos de distanciamiento psicológico, nos referimos habiendo evaluado previamente la gravedad del suceso, la situación en sí, poder separar al paciente de ese lugar. Obviamente para mejor intervención, si es posible. Las primeras preguntas también es uno de los puntos de esta fase. ¿Cómo deben ser esas primeras preguntas? Deben ser concretas, sencillas, dirigido específicamente a los hechos. Estas preguntas tienen que tener el objetivo, a más de conseguir la descripción de los hechos, ayudar al procesamiento cognitivo, que ayuden, valga la redundancia,
al paciente a ordenar y asimilar lo sucedido, y no centrarse únicamente en los aspectos emocionales. Otra fase es la evaluación, la exploración inicial. En este punto debemos realizar un examen del estado mental, orientación temporoespacial, por ejemplo, identificar el problema. ¿Hubo o no un suceso precipitante para la situación? ¿Cuál es el estado emocional actual de nuestro paciente? ¿Existen crisis convulsivas o embotamiento? ¿Existen ataques de pánico, de ira, etcétera? Y el procesamiento cognitivo de la situación. Las interpretaciones, las atribuciones. Existe negación, culpa, etc. Otro punto es el estilo de afrontamiento. Identificar las habilidades de afrontamiento básicos. ¿Cuál es el estilo de afrontamiento que está teniendo nuestro paciente? ¿Es evitativo? ¿Es aquel estilo evitativo o es activo? Por supuesto, debemos promover el estilo activo de afrontamiento. Otro punto es la identificación de los recursos personales de nuestro paciente y el apoyo social actual en ese momento. Otra fase es el restablecimiento emocional. El objetivo es la de facilitar la comunicación emocional y establecer un nivel de funcionamiento adaptativo. ¿Cómo haremos esto? Por ejemplo, facilitando la expresión emocional, acudiendo a las técnicas de activación o desactivación fisiológica, que serán de gran ayuda, por supuesto, como la respiración, la relajación, el control de la tensión muscular. Esto teniendo en cuenta siempre el estado y la necesidad del caso. Otro aspecto en esta fase es la de promover y facilitar la recuperación de la red social natural y de apoyo. Familiares, amigos, etc. Y por supuesto ofrecer nuestra disponibilidad estando accesible en todo momento. Otro aspecto es la de activar. En esta fase, el psicólogo debe orientar al paciente hacia la acción, recuperando así el procesamiento cognitivo mediante actividades que el paciente pueda realizar. Realizar un plan de acción con el paciente de las posibles acciones, ayudándolo así a utilizar sus propias estrategias y recursos. Otra fase es la comprensión de las crisis. En esta fase particularmente nos enfocamos en dar información, tanto general como específica, sobre el suceso actual, ayudando así a la comprensión de lo que está pasando, promoviendo una reacción adaptativa, que el paciente no quede con ideas falsas, con errores, y por supuesto responder siempre a todas las preguntas que ésta realice.
Otra fase es la recuperación del funcionamiento. En esta fase es importante planificar siempre las tareas y las actividades próximas que el paciente va a realizar, por supuesto. Promover el funcionamiento independiente, como habíamos dicho. Nunca dejarlo solo, dejarlo siempre acompañado, ya sea por otro profesional o familiares o amigos. Y estudiar la posible derivación o traslado, informarle de esto. Si va a ser hospitalizado, o si no, estudiar cuál va a ser el siguiente paso, ¿verdad? Y por último, la última fase a tener en cuenta es el seguimiento. Ya habíamos hablado también de la importancia del seguimiento. Así que se debe plantear un seguimiento a corto y mediano plazo. Así terminamos esta tercera clase. Estaré enviando también en la plataforma otro material que es el protocolo de intervención en crisis de la OMS. Espero que se les sea de gran ayuda. Hasta luego. Muchas gracias.